No, se le preguntaban en algunos momentos sobre perdón, el tema de las domésticas. Trabajo doméstico, claro. Teníamos unas personas que llamaban allá, yo te escribía varias veces, tenemos entendido con un piloto. Entonces lo que queríamos saber, con todos los detalles vamos a hablar. Sí, que usted nos explique cómo va ese piloto, porque claro para sí. tener, yo sé que para tener el registro hay que ir a TCS, ¿no? Sí, pero antes de eso, Cándida, porque la preocupación de nosotros era la siguiente, muy bien, aquí hay, eso lo sabemos, aquí hay muchas mujeres haitianas que viven aquí ilegalmente, que trabajan en casas de familia, tienen mucho tiempo, no tienen papeles. Yo conozco de muchos casos y he tenido trabajadores que no tienen papeles, y haitianos, y he querido ayudarlos de una manera de contestar. Bueno, entonces, pensando que hay muchas trabajadoras haitianas que no tienen, entonces, cogea un poco el proyecto ahí de la contratación del trabajo doméstico, porque entonces, al no poderse registrar en el contrato que ustedes establecen, entonces ellas no tienen derecho a recibir la seguridad social. Yo abordo eso ahora. Entonces, ¿qué va a pasar con esa? Que son muchas, entonces también pueden perder la oportunidad de emplearse. O sea, yo lo abordo eso con mucho gusto. Por ahí que vienen las preguntas sobre lo. Entiendo. Una de las razones, doña Cándida, don Miguel, Manuel, por la que preferimos tener esta conversación también, inclusive ese tema, es porque es un tema amplio, con muchos detalles, y no quisiéramos que algunos de esos detalles pasaran por desapercibidos y crearan confusión. Y por eso estamos aquí también. El sector sindical nos comentó, y luego nosotros lo vimos en un documento, que por lo menos desde la época de don Mauricio Báez se está reclamando el trabajo doméstico en la República Dominicana, en un discurso de él mismo. Sí. Estamos hablando de más de 70 años. Sí. En el año 2011, la República Dominicana firma el convenio 189 de la OIT. Y en el año 2015, el Congreso Nacional ratifica dicho convenio, por lo que desde el 2016 está en rigor legal a nivel constitucional, porque es un tratado que versa sobre derechos fundamentales. 16, 17, 18, 19, no había habido atención a eso. El entonces candidato a la presidencia, compañero y hoy presidente Luis Abinader, ante el país se comprometió también a ello. Llegamos, comenzamos a atender justamente los temas de pandemia, que eran los urgentes, Sí, claro. pero desde el 2021 iniciamos unos estudios, no solamente laborales, sino también sociológicos, sobre este particular. Y algunas informaciones nos llamaron la atención. Por ejemplo, algunos piensan que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras domésticas son lo que se conoce en el argot coloquial como trabajo con dormida. Sí. Pero la realidad es que cerca del 8% del trabajo doméstico en República Dominicana es con dormida. No me digas. A mí me sorprendió. Qué sorpresa. Es que no es fácil. Correcto. Yo no lo puedo explicar bien. Bueno, eso ayuda a los motoconchos por lo menos. No es que se da. Eso ayuda a los motoconchos y a los Se gasta. Yo tenía una chica en casa que me ayudaba, iba diario. Después yo la puse cada 3 días. Ahora ella solamente va los sábados. Porque es una persona que tú tienes que darle comida, tienes que mantenerla de todo. La energía gasta, que me gastaba un galón de cloro. El 8% de dormida. Pero es a requerimiento del empleador. Claro. Se dan las dos cosas. Se dan las dos cosas porque también el mercado ha evolucionado de forma tal que el trabajador ha tenido la posibilidad de seleccionar. Sí. Bueno, pero entre cosas interesantes que vimos fueron esas. Claro. Apenas el 8% del trabajo doméstico en la República Dominicana es como que se dice con dormida. Significa que el resto es una combinación de elementos, ya sea que va diario o que ya sea que va una cantidad de veces a la semana, etcétera, etcétera. El universo de personas que se dedican en la República Dominicana al trabajo doméstico es de aproximadamente 240,000 personas. ¿Cuántos empleados tiene el sector zona franca? No, como 400,000. No, 290, casi 200,000. Y esta tiene cerca de 240,000. Porque me he especializado.
Y si hacemos un análisis de cuál es la cantidad de trabajo formal en el sector privado, que es de 1.6, 1.7 millones, si ustedes sacan el porcentaje, calcule, es un porcentaje de la población muy importante. Que había estado totalmente invisibilizado. Bueno. O desprotegido. Y consecuentemente desprotegido. Exactamente. Y con trascendencia, porque la mayoría son las que cuidan al futuro. Y además, qué bueno que mencionabas eso, Manuel, porque además de ser un trabajo importantísimo y dignificante como cualquier otro trabajo, es un trabajo que permite que muchos otros trabajen. Sí. Es decir, que tiene un impacto de potencial superior tal vez a otras naturalezas de empleo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto de 5 etapas, o de 5 pasos, porque algunas etapas son paralelas, de 5 etapas, luego de tener toda la información. El objetivo es la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana, en donde el país ya era signatario del convenio 189, pero usted quería ir a registrar y formalizar a un trabajador doméstico y no lo podía hacer. Tenía que registrarlo en una empresa, buscar otro mecanismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuáles son esos 5 elementos? Una resolución que regule el trabajo doméstico. Y esta resolución fue la que emitió el Ministerio de Trabajo, que no es otra cosa que Pautas. materializar el convenio 189. Porque el convenio 189, como digo, desde el 2016 es de rigor en la República Dominicana y simplemente no el Poder Ejecutivo, la Administración Pública no había materializado la forma de concretar esas obligaciones. Ese es uno. 2, un salario mínimo. Un salario mínimo porque para poder hacer cotizaciones, etcétera, etcétera, se necesita tener un salario mínimo. ¿Por qué? Porque la casa de familia no es una unidad económica productiva, no es una empresa, y no se le puede aplicar en los sectorizados, por ejemplo. No puede ser, porque es otra naturaleza, es otra lógica. Pero se tenía que aplicar alguno. Tercer elemento, registro y protección de la seguridad social. Que sea bueno. Que eso es muy importante. Muy bueno. Cuarto elemento, educación y capacitación de los trabajadores y trabajadoras domésticas para el trabajo doméstico. Para la calificación. Claro, calificaciones. Sí, ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico se ve expuesto, por ejemplo, a trabajo de alto riesgo y a materiales potencialmente tóxicos, por decir algunas cosas, sin entrar en otros Lo detalles. más importante es que sepa cocinar. Sabe cocinar y limpiar y fregar y todas las cosas, eso está bien. Dale para adelante. Y el quinto elemento, sin referirme a la pena, que obviamente va a ser un poco más adelante, pero lo contempla el programa completo, es un piloto de ingreso mínimo vital. ¿Qué es esto? De esos Pero dos, para toda la población. no. No, para los domésticos. Y tampoco para toda la población de trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque de los 240,000 personas, repito, aproximadamente, que se dedican al trabajo doméstico, existen trabajadoras domésticas que contratan trabajo doméstico. Y no va a ser realista pensar que una trabajadora o trabajador doméstico, que a su vez hace lo propio, va a poder cumplir con los ingresos, si son los únicos ingresos, con todas estos requerimientos. Pero hay que ir por partes, porque todo esto es un cambio social, no solamente un avance legal. Me perdí ahí. Sí, pero Cuando yo le voy a usted decir. dice que hay trabajadoras que contratan a otras. Claro que sí, lo explico. Sí, pero hay otro problema. Porque entonces son empresas. No. Hay trabajadores y trabajadoras domésticas que su trabajo es trabajo doméstico, que para poder ir a la casa de Subcontratan. familia a donde van, para sus familiares, atención a Subcontratan. subcontrata personas para que hagan trabajo doméstico en sus casas. Sí, y no tienen capacidad para pagarle el mismo salario El salario que mínimo. exactamente. Ahí es que está el problema. Ahí Ahí voy. hay. Por eso, este Sí. quinto elemento, Bueno, sí, porque la muchacha que está en mi casa cuida a la niña de su hija, su nieta, y le pagan algo por eso. Sí, Por Cándida, pero si tú pagas 450 diarios o 500 hasta la muchacha de tu casa, ¿A dónde? en un pueblo de por allá,
El que esté trabajando y ganando 15,000 pesos no podrá pagarle a esa trabajadora ese nivel de salario que ustedes establecen. Ahí, Exactamente. ahí hay problema. Precisamente por eso. Sí. Precisamente por eso. Este piloto está dividido en fases, en donde la primera fase es la formalización de la mayor cantidad posible, pero habrá una cantidad que está en esta condición que acabamos de describir, en donde va a haber que crear unos mecanismos, y estamos trabajando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para eso, de ingreso mínimo vital, que permita complementar los ingresos para que también esa población de trabajadores domésticos puedan estar formalizados. Claro, sí, entonces, que los cubra, pero claro, permitiéndole a la... Exactamente. Que sea viable y realista. Ese es, si siguiera la... Y al día de hoy, ¿cuál es la completa situación entonces? Al día de hoy, o sea, de los 5 pasos que... De los 5 pasos, ¿cuál, digamos? Los 3 primeros los decidimos hacer al mismo tiempo, porque cuando sacamos la propuesta de resolución, nos dimos cuenta de que una resolución laboral y de salarios sin un componente de seguridad social no iba a despertar mucho interés. Es necesario que los pasos los demos de manera conjunta. Y de manera conjunta se dieron esos 3 elementos: la regulación laboral, la salarial y la de seguridad social. En donde a final de agosto, 30 o el 1 de septiembre, se formalizaron esas 3 resoluciones. Y en ellas se dieron plazos para pilotos. En diciembre, recién pasado, el Ministerio de Trabajo abrió una plataforma de levantamiento. Lo que pasa es que ahí es parte de la confusión que ha habido. De levantamiento de información para poder entonces, cuando la Tesorería de la Seguridad Social estuviera lista, porque esto no es darle un botón, hay que hacer todo un programa, ¿no? Estuviera lista, poder utilizar esa data ya recaudada más los registros que se inicien en la formalización del trabajo doméstico. Y le debo decir que esa formalización del trabajo doméstico, no sé si se puede decir aquí. Dígalo, porque eso es lo que atrás de usted, atrás de ese dato que andamos hace tiempo. Bueno, ya junto con Tesorería, Ministerio de Trabajo y Tesorería, juntos, va a estar disponible para la ciudadanía el próximo 1 de mayo, que es el lunes próximo. O sea que allá ahí entonces arranca formalmente ese piloto. Sí, el piloto de contratación directa entre trabajadores y empleadores, trabajo doméstico. Exactamente. Pero hasta el momento, ¿cuántos han llamado? ¿Cuántos el levantamiento se han acercado para eso? El levantamiento preliminar... ¿Qué pasa si ha habido interés, si ha suscitado algún interés? Ha habido algún interés, pero el interés obviamente es por pasos. Yo pudiera decir que al cierre de febrero, si mal no recuerdo, Joana, había más de 300 solicitudes en menos de 2 meses. Pero, como digo, como ese levantamiento inicial no estaba incluido... Tienen que darle más calor a ustedes a eso, entonces. Ustedes van a tener que hacer más. Pero permítame decirle algo, Miguel. No estaba incluido el tema de seguridad social, ahora se debe despertar más. Y yo le quisiera montarme en su última expresión, don Miguel. No somos nosotros solos que debemos de darle calor. En parte importante, nosotros queremos apoyarnos en todos los actores sociales, incluyendo fundamentalmente los medios de comunicación, en que le demos calor. ¿Por qué? Porque, como decía, esto es un esfuerzo nacional, esto es un esfuerzo de cambio de costumbre. Y es positivo. Y es positivo para todos. Eso es humano y digno. O sea, y en un momento me voy a referir en las ventajas para todos los actores, no solamente el trabajador. Hay países, como por ejemplo, si mal no recuerdo, Uruguay, creo que fue Uruguay, que cuando iniciaron su proceso de formalización de trabajo doméstico, duraron 2 y 3 años para lograr una cantidad representativa, no la formalización total, porque es un proceso. En ese proceso, claro, y todavía no tiene salario mínimo establecido en Uruguay. Nosotros hemos avanzado más y ustedes como medios de comunicación tal vez no han tenido las herramientas que han querido tener, por esto que hemos explicado, para poder darle ese apoyo, ese espaldarazo, esa iniciativa. Dios mediante, de ahora en adelante sí lo podremos seguir haciendo juntos. Entre las ventajas de la formalización, primero es un piloto interesante respecto al régimen contributivo subsidiado, porque no está atado a un salario específico, sino a una cotización fija por una tarifa X, que son 600 pesos, en donde se dividen las partes. Bien. Con esa formalización, el trabajador tendría una mejor cobertura del seguro de salud por encima del seguro
subsidiado o mejorada, ¿no? Tendría cobertura de riesgos laborales y tendría cobertura también para pensiones, especialmente pensiones solidarias. Y también tendría acceso a los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común. Ahora yo quisiera muy brevemente decirles por qué esto es ventajoso también para el empleador, porque obviamente es ventajoso para los trabajadores, sí, pero ¿por qué también para el empleador? Cuando una trabajadora doméstica está en estado y necesita una licencia de maternidad, generalmente, históricamente, representa probablemente el riesgo de perder el empleo. Sí, porque el empleador difícilmente tenga la capacidad de pagar un salario a una persona en licencia y no tienen contrato tampoco. Un asunto es muy informal. Es un tema económico. Pero ahora con el contrato sí. Con esta formalización, esa persona podrá recibir el subsidio de maternidad y el empleador va a poder seguirle pagando esa licencia y con lo que reciba contratar a una persona mientras el periodo de licencia esté vigente. Eso es beneficio para todas las partes. No hay que romper una relación que tal vez es muy buena. Muy bueno. Otro elemento que quisiera destacar también de beneficios para las dos partes es el tema de riesgos laborales. Riesgos laborales, accidentes de riesgos laborales, no son solamente aquellos que suceden en el lugar del trabajo, sino que también son aquellos que suceden en el trayecto desde y o hacia el trabajo. Como hablamos ahorita que apenas el 8% del trabajo doméstico es con dormida, significa que la gran mayoría del trabajo doméstico es con trayectos. ¿Cuál es la historia, la costumbre cuando un trabajador o trabajadora doméstica sufre algún accidente o tiene una necesidad de salud? El empleado tiene que ayudarla. Inmediatamente, el primer cargar con todo ese problema, con todo. Y probablemente en muchos casos, aun independientemente de la voluntad y la motivación, el empleador no esté en condiciones de ayudar como quisiera. Exacto. Bueno, a través de la formalización, los accidentes de trabajo, incluyendo los de trayecto, estarían cubiertos. En donde obviamente el trabajador se beneficia, pero también se beneficia el empleador. Y esta parte, dentro de ese mundo de riesgos laborales, del seguro de riesgos laborales, es el mismo seguro que tienen todos los trabajadores. Si existe un accidente y el accidente hace que esa persona fallezca, Dios no lo permita, existe la pensión por sobrevivencia por accidentes laborales, que recibiría el familiar del trabajador fallecido. Pero si existe el accidente y por razón de ese accidente tiene una discapacidad, existe la pensión por discapacidad causada por riesgos laborales. Y si terminamos pasando ahora a la parte de pensiones solidarias, también están las pensiones solidarias por vejez, por enfermedad y por sobrevivencia también. Es decir, el conjunto de elementos viene realmente a mejorar, pero obviamente esto es algo que no podemos dejar caer y que ahora, ya con la entrada de la tesorería, vamos a poder formalizar en seguridad social y tener estas cotizaciones constantes y ese programa. Una pregunta. ¿Han contemplado ustedes la posibilidad de que muchos empleadores, los futuros empleadores del servicio doméstico, no queriendo sujetarse a esas reglas y a esos parámetros, decidan no emplear a ciudadanos mayores de 18 años, son los aptos para hacer un contrato laboral, y si quieran buscar a trabajadoras domésticas de 15, 14, 16 años, entonces venga un trabajo infantil ahí, sí, por la izquierda, fuera invisible? Sí lo contemplamos, lo contemplaron. Y justamente por eso que ustedes reclaman, o señalan, mejor dicho, porque ustedes no están reclamando, señala en la regulación laboral que emitimos en el Ministerio de Trabajo sobre trabajo doméstico, se estableció taxativamente la prohibición de contrato de trabajo doméstico a personas por debajo de 18 años. Okay. Que es también una modificación de la cultura también, porque en el frente de trabajo infantil, una de las áreas de mayores riesgos de trabajo infantil y de trata era el trabajo doméstico en algún momento. Entonces, para atender ese riesgo, taxativamente se prohibió. Pero también a veces la gente dice, bueno, pero
si hay una regulación ahora y yo tengo como empleador que hacer un aporte, pues mejor yo salgo de ese trabajo. Mucha gente pensaría que mejor despide a la trabajadora y no tiene a nadie. Y no la contrata. Y no la contrata para no hacer el aporte. ¿Qué tan significativo es ese aporte? Bueno, No, y también que es obligatorio, porque también pudiéramos decir, no, yo te voy a emplear a ti, pero fuera del Ministerio de Trabajo, de acuerdo y de todo. No, eso seguiría informal. Haciendo lo mismo que ha pasado. ¿Qué sucede? Correcto. Sí. Sería informal. Pero atendiendo justamente a esos dos elementos, que es un elemento socioeconómico de importancia, fue precisamente por esos dos elementos principalmente en que en la construcción del programa y el piloto del régimen contributivo subsidiado no se ató la contribución a seguridad social al salario, sino a una tarifa. ¿Por qué? Porque si fuera al salario, probablemente la cotización hubiese tenido que estar por encima de los 1.000 pesos, 1.200, X cantidad de pesos, 1.300, una cosa así. Lo cual hubiese sido insostenible para una gran cantidad de empleadores y trabajadores, porque 70-30 la contribución a la seguridad social. Entonces, por eso el programa que se diseñó es especial, con características diferenciadas del contributivo, así como del subsidiado, pero con buenas coberturas, por un costo total de 600 pesos para trabajadores y empleadores, además de una cantidad que el Estado pone. Por eso es tripartita la contribución. De esos 600 pesos, 30 pesos pone el trabajador Y el resto y 570 pone el empleador al mes. ¿Y el ¿Qué Estado, qué espacios de...? Bueno, la El resolución Estado no aporta 200. En salud, ¿no? Cerca de 300. cerca de 300. Sí, correctamente. Y los espacios para la controversia, para solución de controversia, ¿cuáles son? ¿Existen? Bueno, eso es interesante porque muchas personas han expresado que estas novedades de reglamentos y resoluciones más bien pueden aumentar las dificultades entre las relaciones. Y hay jurisprudencia o decisiones judiciales desde antes del 2020, pero después del 2016, en donde los tribunales laborales toman ese tipo de convenio como bueno y válido. Porque es que del 2016 es nuestra ley. Sí. Lo que pasa es que no estaba regulada. Entonces, ahora, con estas regulaciones, las reglas más claras, se reducen los riesgos. Y siempre está la apertura, obviamente, y la disposición del Ministerio de Trabajo para, desde la Dirección de Mediación, poder atender cualquier dificultad. Y de hecho, saliéndome un poquito de trabajo doméstico, pero metiéndome un poco en el tema de controversias, una de las líneas fundamentales de las propuestas de reforma y modernización del Código de Trabajo que hemos establecido como objetivos es la reducción de la judicialización de las relaciones laborales. Eso es algo que nosotros hemos identificado como un objetivo no solamente posible, sino positivo para todo el país, no solamente para un sector. Porque hay trabajadores que son engañados por algunos representantes legales y empresarios también. Entonces, esa práctica debe ser atendida, reducida o eliminada. Y entre las propuestas que se han introducido para reforma y modernización del Código de Trabajo se encuentran también esos elementos, las cuales en cuanto a esas propuestas, hasta la fecha se encuentran ya consensuadas. Perdona, ¿cuáles son esos elementos para reducir la judicialización? Son varios. Por un lado... Porque para la judicialización nada más hay que estar un inconforme y un abogado. Y ya. Claro. Efectivamente, entre las medidas que se han planteado para la reducción de esa sobrejudicialización, porque obviamente la justicia hay que tener acceso a ella, pero la sobrejudicialización se encuentra la conformación de los jueces conciliadores. Uno de los problemas que existe en los procedimientos judiciales laborales es que el juez que conoce del fondo es el mismo juez que conoce de la audiencia inicial de conciliación. Y como va a conocer del fondo, no necesariamente funciona como conciliador porque no puede adentrarse con opiniones respecto de la disputa.
ya que en la siguiente audiencia cualquiera de las partes lo va a solicitar recusar y hace que se tenga que retener, por lo que la audiencia de conciliación generalmente no produce una conciliación. Con la conformación de un juez conciliador directamente responsabilizado simplemente de conciliación, sí va a poder hacer la labor de conciliación, reduciendo exponencialmente la cantidad de casos que llegan a ser diferentes. Que escalan hasta allá. Que escalan, exactamente. Otra medida es que en esa etapa de conciliación, si el juez ve algunas intenciones de dilación o de cortocircuitar posibles convenios o acuerdos, tendría la capacidad de declarar libre de costas el proceso. Y libre de costas significa que nadie cobra, excepto el trabajador y el empleador. Van a empujar el juicio de fondo ya, o a ver el arreglo. Exacto, pero si se nota que empujan el juicio de fondo para que no produzca, entonces el juez puede sentenciar sin costas, libre de costas. Y otro elemento, tal vez un poquito más detallado. Es importante que eso se defina bien, porque ahí irán a parar todos esos conflictos del empleador y la trabajadora. En todas partes, sí, eso es fundamental, pero en esencial también se reduce, con otro elemento un poquito más detallado, en que no cobraría vigencia el acuerdo económico entre las partes y sus abogados hasta pasado el proceso de conciliación, siempre y cuando este también no haya sido cortocircuitado o dinamitado intencionalmente. Esos son algunos de los elementos que fomentan los acuerdos, las conciliaciones y la desjudicialización, que repito, no solamente lo afecta negativamente a los empresarios o a las empresas, sino sobre todo a los trabajadores. Todos conocen prácticas de lo que le llaman, entre comillas, compras de casos. Sí. Bueno, con esto se reduciría o eliminaría eso. Entonces, afortunadamente la República Dominicana durante muchos años ha tenido una paz social, unos actores del tripartismo maduros, que han optado, sobre todo estos últimos, los trabajadores durante ya muchos años, han optado por los diálogos en vez de las movilizaciones de calle. Y eso no solamente hay que reconocerlo, sí, por eso ya van poca gente a los mítines del 1 de mayo. Valorarlo, no necesariamente. De Valorarlo. verdad, ya no van. ¿Usted cree? Vamos a ver. Cuando Balaguer se llenaba, usted sabía, pues el papá suyo era un buen animador. Y en definitiva, pero vamos a ver, porque los años van cambiando también. Mucho. Hay que valorar esa paz y hay que fortalecerla. Entonces, la sobrejudicialización es uno de los objetivos que nosotros hemos identificado y que todos los actores hemos acordado que debe ser atendido en la modernización del Código de Trabajo, además de otros elementos.